Hola estimados amigos, como habíamos anunciado, vamos a continuar con una serie de videos con esta tecnología de corte horizontal llamada multiarado la mariposa de hierro. Esta tecnología está compuesta de cuchillas horizontales que van haciendo un corte sin invertir el prisma del suelo, o sea, sin cambiar la disposición natural de las capas del suelo. Ustedes saben, y es bueno recordar, que las capas del suelo en diferentes profundidades tienen diferente luz, diferente temperatura, diferente composición, etcétera, etcétera. En cada una de esas partes de las capas del suelo viven microorganismos, millones de microorganismos que algunos prefieren o necesitan más luz, otros menos, otros más calor, otros menos, y así sucesivamente. Y esa disposición natural, cuando nosotros hacemos el corte horizontal, no la destruimos, o sea, no destruimos la conformación o la estructura natural de las capas del suelo. Estamos en principio devolviéndole la estructura o la disposición de las estructuras físico-químicas del suelo, por todo esto que les decía, y por supuesto de las características biológicas. Esta tecnología sustituye 5 implementos agrícolas que se utilizan hoy en la agricultura tradicional, como es la rastra de disco, el arado de disco, el subsolador, el surcador y el cultivador. Pero hay algo muy interesante, y es que nosotros eliminamos precisamente el exceso de laboreo en el suelo, ya que con esta tecnología, en principio, con 1 o 2 pases dejamos listo el suelo, pero generalmente con un pase que se haga, queda listo el suelo para sembrar. Otro de los beneficios que trae es que podemos trabajar con humedad residual, y esto es importantísimo. Aprovechamos la humedad residual y eso nos sirve, por ejemplo, para después de un periodo de tiempo sin agua, sin lluvia, y ya con esas estructuras físico-químicas restablecidas, tenemos encapsulación de agua en un 25%, que es lo ideal. Tenemos encapsulación de oxígeno, que también es ideal, y posteriormente vamos a explicar la importancia que tiene la encapsulación de agua y de oxígeno en el suelo, no solo para la vida de los microorganismos, sino también para la alimentación de las plantas. ¿Qué pasa? Que cuando hay periodos largos ya de sequía, nosotros pasando o trabajando o labrando la tierra con este implemento, podemos sembrar sin esperar a que llueva o sin mojar el terreno. Eso es sembrar con humedad residual. Es una ventaja en la agricultura. Ahora, vamos a hablar de los beneficios directos, que no solo vamos a centrarlo en la sustitución de los 5 implementos, que eso tiene un significado económico muy grande para el agricultor, porque no tiene que estar pasando la grada de disco, no tiene que pasar el arado de disco, invertir el prisma, dislocar esas capas naturales del suelo, etcétera, etcétera. Sino también es un ahorro económico en la utilización de grandes cantidades de maquinaria, muchas de ellas con un peso excesivo, participan en la compactación del suelo. Y ese tema de compactación es otro tema que vamos a hablar también en el transcurso de este video. Cuando hablamos de la eliminación progresiva de la utilización de los agroquímicos hasta prescindir totalmente de ellos, estamos haciendo referencia a los herbicidas en primer lugar. ¿Por qué a los herbicidas? Porque el corte horizontal actúa como un deshierbador natural y tiene la particularidad que no multiplica la maleza como pasa cuando utilizamos el corte vertical, que en el caso de la rastrera fundamentalmente, donde corta, multiplica, y eso lo que hace es precisamente volver a crear mayor volumen y densidad de maleza en los campos. No solo eliminamos entonces la utilización de los herbicidas, sino que también reducimos la proliferación y multiplicación, como les decía, de estas malezas. Ahora, con la utilización también del multiarado, eliminamos progresiva hasta prescindir totalmente de ella de los fertilizantes. ¿Por qué?
por la incorporación gradual de esas malezas que cortamos y de esos residuos de cosecha que se convierten en materia orgánica para el suelo y que son muy utilizadas, muy bien utilizadas, con mucha eficiencia para la alimentación de las plantas a través de la descomposición que hacen los microorganismos del suelo. Y por supuesto, esa activación de la biota del suelo que también hacemos nos da la posibilidad de eliminar, en primer lugar, la anaerobiosis con todas las consecuencias negativas que trae y maximizamos la absorción de nitrógeno en el suelo, además de incorporar microorganismos nitrificadores y solubilizadores de fósforo y potasio. Eliminamos también la aplicación de pesticidas y en este caso, cuando hablamos de pesticidas, estamos hablando de fungicidas e insecticidas que utilizamos en la agricultura tradicional para eliminar las plagas, y esto es un tema muy recurrente y que hay que hablarlo con mucha claridad. Es la creación de las plagas precisamente por el estrés en que caen las plantas cuando no hay biota del suelo benéfica, o sea, cuando no hay microorganismos benéficos en el suelo y las plantas caen en un estrés muy grande. Y un estrés significa en las plantas la eliminación, el rompimiento de las proteínas de las plantas en aminoácidos y en azúcares que son muy apetecidos por los microorganismos, dando lugar de las plagas que tenemos hoy en nuestros cultivos. O sea, como también ayuda la activación de la biota del suelo con la utilización del multiarado a que no proliferen las plagas, precisamente por la eliminación del estrés en los cultivos. También hay un tema que queríamos destacar, que con la utilización del multiarado, nosotros, por ejemplo, con un equipo, un MH4 de 4 órganos, ya que entre cada órgano se trabajan 80 centímetros de terreno, lo cual equivaldría a 3 discos de un arado de corte vertical. Por tanto, cuando utilizamos el MH4, estamos haciendo un símil, lo único que con la diferencia de todas las ventajas que tiene el corte horizontal, de una rastra de disco, un arado de disco de 12 implementos, lo cual significa una mayor compactación, lo cual significa la multiplicación de las malezas, como estábamos explicando, y otros efectos negativos como la exposición del carbono a la atmósfera, el volteo del prisma con el rompimiento de esas capas naturales del suelo que hemos explicado, y por lo tanto con la destrucción de la biota, que es imprescindible para la vida, la alimentación y la protección de las plantas. La mariposa de hierro. Fabricamos de acuerdo a la potencia de su tractor. Ahorros y beneficios de inmediato. La mariposa de hierro es un revolucionario implemento agrícola muy eficaz para el control de las malezas. Todos nuestros modelos trabajan de forma eficiente para lograr ese propósito, para lograr un manejo eficiente de las malezas, evitando la competencia por el agua, los nutrientes y la iluminación, así como impedir que éstas se conviertan en hospederas de plagas y enfermedades. En la relación de causa y efecto, las malezas, tal como las percibimos en el campo, no son más que el efecto de la proliferación de las semillas botánicas y de las estructuras vegetativas, tales como rizomas, estolones, etc., que son la verdadera causa de su propagación. Las tecnologías actuales de labranza, tales como rastras de discos, los arados de vertederas y los arados de disco, que se utilizan con la finalidad de eliminar las malezas, constituyen en realidad la principal causa de su propagación. La causa de este fenómeno reside en que la dirección, preferentemente vertical, en que los discos cortan el suelo, provoca la fragmentación de los estolones y rizomas de las malezas, las cuales son posteriormente enterradas por los arados, propiciando que éstas rebroten desde el subsuelo cada vez con más vigor y tomen la delantera con respecto al cultivo. Cuando se comprende
cómo funciona este fenómeno, podemos darnos cuenta de la superioridad de la manera en que la mariposa de hierro realiza el corte del suelo en dirección horizontal, eliminando las malezas desde su raíz, cortando el suministro de agua y nutrientes sin enterrar sus órganos de propagación, los cuales se secan en la superficie y se incorporan en forma de compost, abono natural, elaborado directamente en el campo, enriqueciendo la vida orgánica del suelo. La mariposa de hierro representa un nuevo modelo de implemento para hacer una agricultura más rentable a los productores, donde no se alteran ni deterioran las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo, permitiendo implementar a gran escala una agricultura sustentable y sostenible en armonía con el medio ambiente y la salud humana. La mariposa de hierro logra un control sin precedentes de malezas, aumenta el intercambio de oxígeno, el almacenamiento de agua y el contenido de materia orgánica del suelo, transformando los campos agrícolas en biofábricas de nutrientes naturales para las plantas. Disminuye significativamente la evaporación de la humedad del suelo y reduce la necesidad de riego en más del 50%. Es una alternativa vital para solucionar la crisis por la que atraviesa la agricultura a nivel mundial, porque se basa en leyes naturales que conservan la vida en el suelo y su papel determinante en la producción agrícola. Se aplica con todo éxito tanto en zonas tradicionales como de cero y mínima labranza. Se puede aplicar antes y después de la siembra, logrando un mejor manejo de las malezas, los rastrojos y de la compactación del suelo. En una sola pasada, realiza simultáneamente tareas de deshierve, arrope, aporque y subsolado entre las hileras del cultivo. Ofrecemos todo el sistema de asesoramiento técnico en línea para la implementación de nuestra tecnología en cualquier territorio. No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o inquietud. La urgencia de una agricultura sostenible. Bienvenidos a un viaje al corazón de la agricultura del futuro. En un mundo donde la demanda de alimentos crece exponencialmente y los recursos naturales son cada vez más limitados, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles se ha convertido en una necesidad imperante, no solo para el planeta, sino también para la viabilidad económica de nuestros agricultores. ¿Qué es la agricultura sostenible y por qué es crucial? La agricultura sostenible va más allá de simplemente producir alimentos. Busca integrar prácticas que protejan el medio ambiente, promuevan la salud del suelo, aseguren la rentabilidad económica de los agricultores y fomenten la equidad social. Esto implica minimizar el uso de insumos sintéticos, conservar el agua, proteger la biodiversidad y reducir la huella de carbono de la actividad agrícola. La urgencia radica en los desafíos que enfrentamos: degradación del suelo, pérdida de fertilidad, contaminación de fuentes hídricas, efectos del cambio climático y la creciente presión por una producción más eficiente y responsable. La agricultura sostenible no es una moda pasajera, sino una estrategia a largo plazo para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de nuestro planeta. Hoy exploraremos cómo la innovación tecnológica, representada por el revolucionario multiarado de corte horizontal, está marcando un antes y un después en la forma en que cultivamos la tierra, ofreciendo soluciones concretas para un futuro más verde y próspero. Innovación para la sostenibilidad. En este contexto de búsqueda de soluciones sostenibles, emerge el multiarado de corte horizontal como una tecnología inigualable con un enorme potencial. A diferencia de los arados tradicionales de corte vertical, que invierten y remueven profundamente el suelo, el multiarado de corte horizontal trabaja de manera diferente. Sus cuchillas horizontales cortan y levantan el suelo sin invertirlo, creando una capa de laboreo ideal para la siembra sin perturbar las capas inferiores. Esta diferencia fundamental tiene profundas implicaciones para la salud del suelo y la eficiencia de la explotación agrícola. Una de las ventajas significativas del multiarado en el contexto de la agricultura sostenible es su eficaz manejo de las malezas.
A diferencia de los métodos tradicionales que multiplican y entierran la maleza, el multiarado, con su sistema de corte horizontal, ciega las malezas de manera eficiente y las deposita sobre la superficie del suelo. Esta acción cumple una doble función crucial. Primero, elimina la competencia por los recursos, agua, luz, nutrientes, que las malezas representan para el cultivo principal. Segundo, la capa de maleza cortada actúa como una valiosa cobertura vegetal o mulch. Esta cobertura ayuda a conservar la humedad del suelo al reducir la evaporación, a la vez que se descompone gradualmente, enriqueciendo el suelo con materia orgánica y convirtiéndose en un abono natural, lo cual mejora la fertilidad del suelo y de los cultivos, cerrando así un ciclo virtuoso y sostenible. Efectos positivos en el suelo, un tesoro que debemos proteger. El corte horizontal del multiarado ofrece beneficios significativos para la salud del suelo. Al no invertir las capas, se preserva la estructura natural del suelo, lo que favorece una mejor aireación, infiltración y retención de agua. Se reduce drásticamente la erosión, un problema grave en muchas regiones agrícolas, ya que la capa superficial permanece protegida. Además, se fomenta la actividad de los microorganismos beneficiosos que habitan en las diferentes capas del suelo, esenciales para la descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes. A largo plazo, esto conduce a un suelo más fértil, resiliente y menos dependiente de fertilizantes químicos. Beneficios económicos para el agricultor, inversión inteligente para el futuro. La sostenibilidad también implica viabilidad económica para el agricultor y el multiarado ofrece ventajas significativas en este aspecto. Al requerir menos potencia de tracción debido a su corte horizontal, se reduce considerablemente el consumo de combustible por hectárea. La menor perturbación del suelo también significa menos pasadas de maquinarias, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y mano de obra. A corto y largo plazo, la mejora en la salud del suelo reduce la necesidad de costosos fertilizantes y pesticidas, disminuyendo los costos de producción y aumentando la rentabilidad. El multiarado no es solo una herramienta, sino una inversión inteligente para un futuro agrícola más próspero y sostenible. Comparativa con la tecnología tradicional de corte vertical, un cambio de paradigma. La diferencia entre el multiarado horizontal y la tecnología tradicional de corte vertical es fundamental. Mientras que el arado vertical y su inversión profunda altera la estructura del suelo, exponiéndolo a la erosión, secando las capas inferiores y perturbando la vida microbiana. El multiarado, en cambio, adopta un enfoque más conservacionista, trabajando sin invertir las capas del suelo, para crear las condiciones óptimas para la siembra sin los efectos negativos de la inversión profunda. Es un cambio de paradigma que prioriza la salud a largo plazo del suelo y la eficiencia del sistema agrícola en su conjunto. Conclusión: abrazando la innovación para un futuro sostenible. El multiarado de corte horizontal representa una prometedora convergencia entre la innovación tecnológica y la necesidad de una agricultura más sostenible. Sus efectos positivos en la salud del suelo y la economía del agricultor lo convierten en una herramienta clave para construir un futuro agrícola más resiliente, productivo y respetuoso con el medio ambiente. La adopción de esta tecnología es el camino hacia una agricultura que nutre a las generaciones presentes y futuras. Debajo, en la descripción de este video, les dejamos los enlaces para la verificación de la empresa, la marca y la patente de la tecnología multiarado. Aviso importante. Multiarado, inversión inteligente para resultados superiores. Una inversión en calidad, no en precios bajos. Es importante ser transparentes, multiarado representa una inversión en excelencia. No competimos en el mercado de precios baratos, porque nuestra prioridad es ofrecer una tecnología superior que brinde resultados tangibles y duraderos. Entendemos que existen opciones más económicas, pero la calidad y los beneficios que ofrece multiarado son incomparables a largo plazo. Atención a los detalles. La autenticidad marca la diferencia, solo multiarado ofrece la verdadera calidad. Proteja su inversión.
Si el equipo que le presentan no exhibe claramente el logo de la mariposa y sus surcadores carecen de la forma distintiva de mariposas, desconfíe. No está adquiriendo la tecnología patentada y la calidad superior que solo Multiarado puede ofrecer. Nuestros surcadores mariposas son el resultado de una ingeniería precisa y materiales de primera, fundamentales para un rendimiento inigualable. Sabemos que usted, como agricultor exigente, busca soluciones que optimicen su tiempo, sus recursos y su rentabilidad. El multiarado no es simplemente otra herramienta agrícola, es un sistema integral diseñado para ofrecer una preparación del suelo superior en múltiples aspectos. En este corto video, exploraremos cómo la tecnología multiarado está transformando la preparación de suelos, ofreciendo beneficios que van más allá de lo convencional. A continuación enumeramos algunas de las características clave. 1. Una de las características distintivas de la tecnología multiarado es su concepción de 5 implementos esenciales integrados en un solo equipo robusto. Esto significa que, con multiarado, el agricultor ya no necesita invertir por separado en arado y gradas de discos. Nuestro diseño inteligente incorpora de forma eficiente un subsolador para romper las capas compactadas, un cultivador para preparar el lecho de siembra y los exclusivos surcadores, mariposas, para un perfilado óptimo del suelo. Esta integración única no solo ofrece una versatilidad incomparable en las labores del campo, sino que también simplifica significativamente la gestión de equipos y pasadas. 2. No se deje engañar por la apariencia sencilla a primera vista. Precisamente, esta concepción minimalista es estratégica. Al fusionar 5 implementos en una sola unidad, logramos abaratar los costos en comparación con la adquisición individual de cada herramienta sin sacrificar la calidad. Por el contrario, Multiarado está construido con acero de mayor calidad para garantizar su durabilidad, con cuchillas de doble vida útil y tornillos fusibles contra grandes impactos para no dañar el equipo. Además está diseñado para generar pocos gastos en mantenimiento, lo que se traduce en ahorros significativos a corto plazo para su bolsillo. 3. Optimización de la estructura del suelo. Nuestra tecnología trabaja para crear una estructura ideal que favorece la aireación, la infiltración del agua y el desarrollo radicular profundo. Esto se traduce en plantas más sanas y resistentes, con mayor acceso a nutrientes. 4. Mayor eficiencia en la siembra. Un suelo bien preparado con multiarado facilita una siembra uniforme y precisa, lo que contribuye a una germinación homogénea y un mejor aprovechamiento de las semillas. 5. Reducción de costos a largo plazo. Si bien la inversión inicial en la tecnología multiarado refleja su calidad y sofisticación, los beneficios a largo plazo, como la reducción del uso de fertilizantes, el ahorro de agua, la menor necesidad de laboreo secundario, el ahorro de tiempo y el aumento en los rendimientos, generan un retorno de la inversión significativo. 6. Durabilidad y rendimiento constante. Los equipos multiarado están construidos con materiales de alta resistencia y bajo los más estrictos estándares de calidad, garantizando una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en las condiciones más exigentes. 7. La versatilidad del multiarado incluye el control de malezas. Su acción combinada no solo prepara el suelo de manera óptima, sino que también corta eficazmente las malezas en una sola pasada, dejándolas como cobertura para conservar la humedad, y convirtiéndolas posteriormente en abono natural para el suelo. Esta integración reduce la necesidad de labores adicionales para el control de malezas, ahorrando tiempo y costos operativos significativos. Por otra parte, entendemos que su tiempo es un recurso invaluable, al igual que el nuestro. Por ello, le pedimos amablemente que si en este momento no está buscando activamente una solución de preparación de suelos de alta calidad, o si sus recursos no se ajustan a una inversión de este nivel, considere dejar pasar este anuncio sin hacer clic en el enlace. Sin embargo, si usted es un profesional que busca una tecnología probada para resolver los desafíos de sus tierras y optimizar su economía a largo plazo, estamos a su entera disposición para asesorarle y ofrecerle la mejor cotización, según la potencia de su tractor. En resumen, elegir multiarado es elegir resultados superiores en la preparación del suelo.
mayor eficiencia y productividad en sus labores agrícolas. Una inversión inteligente con beneficios a corto y largo plazo. La garantía de una tecnología auténtica y de calidad. Para obtener información más detallada y descubrir cómo Multiarado puede potenciar su producción, le invitamos a visitar nuestro sitio web oficial www.multiplo.org. También puede contactarnos directamente a través de WhatsApp haciendo clic en el primer comentario que encontrará debajo de este video. No olvide de suscribirse a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Déjenos sus comentarios e inquietudes, y con gusto le atenderemos con la rapidez que nos caracteriza. Gracias por su tiempo y consideración. Para su mayor seguridad y tranquilidad, le informamos que Eco Iron Butterfly, LLC, es una empresa debidamente registrada en los Estados Unidos de América. La marca y su patente pueden ser verificadas directamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Para facilitar su comprobación, les dejaremos los enlaces verificables a las páginas de gobierno de ambos países en la descripción de este video. Así, podrá comprobar la autenticidad y el respaldo legal de nuestra tecnología. Corte horizontal o vertical. A continuación, presentamos algunas comparaciones entre el multiarado de corte horizontal y la tecnología tradicional de corte vertical, destacando los beneficios y diferencias claves para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu campo y tu economía. Características del multiarado de corte horizontal. Estructuras del suelo. Conserva las estructuras naturales del suelo, evitando su deterioro y aumentando la encapsulación de agua y oxígeno. Materia orgánica y la biota del suelo. Aumenta el contenido de materia orgánica, mejorando la fertilidad del suelo. Al no invertir el prisma, conserva el hábitat de los microorganismos benéficos. Erosión. Reduce la erosión hídrica y eólica. Compactación. El uso continuo del multiarado disminuye progresivamente la compactación de los suelos hasta su eliminación total al regenerar sus estructuras. Conservación de la humedad del suelo. La no inversión de las capas del suelo ayuda a conservar la humedad, permitiendo siembras con humedad residual. Salinidad. ¿Cómo el multiarado ayuda a reducir la salinidad? El volteo y la remoción de las capas superiores del suelo alteran su estructura natural, compactándolo y haciéndolo más susceptible a la erosión. Pérdida de materia orgánica. El corte vertical expone la materia orgánica a la intemperie, lo que acelera su descomposición y reduce la fertilidad del suelo. Disminución de la biodiversidad. Al alterar el hábitat de microorganismos beneficiosos, el corte vertical reduce la biodiversidad del suelo, lo que lo hace más vulnerable a plagas y enfermedades. Mayor consumo de energía. La labranza vertical requiere más pasadas y más potencia, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y mayores costos. Mayor impacto ambiental. La erosión, la pérdida de materia orgánica y el uso de agroquímicos asociados al corte vertical contribuyen a la contaminación del suelo y del agua. Es hora de cambiar. Si estás buscando una forma de mejorar la salud de tu suelo, aumentar tus rendimientos y reducir el impacto ambiental, es hora de abandonar el corte vertical y adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. Análisis comparativo. Multiarado versus arado convencional. El multiarado es menos agresivo con el suelo, preservando su estructura y fertilidad. El arado convencional destruye la estructura del suelo, aumenta la erosión y la compactación, disminuye la materia orgánica y la vida microbiana, lo que conlleva a mayores costos de operación. El arado de discos, si bien es una herramienta tradicional en la agricultura, presenta varios inconvenientes en comparación con el multiarado, especialmente en términos de costos operativos y el cuidado del suelo. ¿Por qué los arados de discos generan mayores costos de operación? 1. Mayor consumo de combustible. Debido a la resistencia que ofrece el suelo al corte vertical, los arados de discos requieren mayor potencia de tracción, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible. 2. Mayor desgaste de las herramientas. El contacto constante de los discos con el suelo provoca un desgaste más rápido, requiriendo un mayor mantenimiento y reemplazo de piezas. 3. Mayor número de pasadas. A menudo se requieren múltiples pasadas con el arado de discos para lograr la preparación del suelo deseada, lo que incrementa el tiempo de trabajo y los costos operativos.
4. Compactación del suelo. La acción de los discos compactan las capas inferiores del suelo, especialmente en suelos arcillosos, lo que dificulta la infiltración de agua y el desarrollo radicular. Comparación visual. Multiarado versus arado de discos. En las imágenes siguientes, se puede observar cómo el multiarado realiza un corte horizontal, preservando la estructura del suelo. Beneficios al utilizar el multiarado en comparación con el arado de discos. Menor consumo de combustible. Al requerir menos potencia de tracción, el multiarado reduce los costos operativos. Mayor vida útil de las herramientas. Al generar menos desgaste en el suelo, las herramientas del multiarado tienen una vida útil más larga. Los nuevos modelos del multiarado incorporan cuchillas y puntas de doble vida, fabricadas con acero templado de alta resistencia, lo que garantiza una durabilidad hasta más de un 50% mayor en comparación con las herramientas tradicionales. Además, el diseño optimizado de las herramientas reduce la fricción y el desgaste, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menores costos de mantenimiento. Menor compactación. El corte horizontal del multiarado evita la compactación del suelo, mejorando la infiltración de agua y la aireación. Su sistema de corte y desplazamiento horizontal no crea piso de arado. Mayor eficiencia. El multiarado puede cubrir una mayor superficie en menos tiempo, lo que aumenta la productividad. Logrando dejar lista una hectárea en menos de una hora de labor, con un solo implemento y en un solo pase. Aunque el arado de discos ha sido tradicionalmente utilizado en la agricultura, el multiarado ofrece una alternativa más eficiente y sostenible. Al reducir los costos operativos, mejorar la salud del suelo y aumentar la productividad, el multiarado se posiciona como una herramienta clave para la agricultura moderna. Multiarado versus subsolador. El multiarado, con su sistema integrado de subsolador, optimiza la preparación del suelo. Al realizar un trabajo más superficial, se reduce el consumo de combustible y se minimiza el riesgo de dañar las raíces de las plantas. Multiarado versus grada de discos. El multiarado es menos agresivo que la grada de discos, ya que no invierte las capas del suelo y conserva mejor la materia orgánica. La grada de discos, aunque es una herramienta común en la agricultura, presenta una serie de efectos negativos que afectan la salud del suelo y la productividad a largo plazo. A continuación, se detallan los principales inconvenientes asociados a su uso. 1. Destrucción de la estructura del suelo. Rompimiento de agregados. Los discos rompen los agregados del suelo, lo que reduce su estabilidad y aumenta la susceptibilidad a la erosión. Compactación superficial. A pesar de aflojar las capas superficiales, la grada de discos compacta las capas inferiores del suelo, debido al peso de la maquinaria y al movimiento y volteo del suelo. 2. Pérdida de materia orgánica. Mineralización acelerada. La exposición de la materia orgánica al aire acelera su descomposición, reduciendo el contenido de carbono orgánico en el suelo. Disminución de la fertilidad. La materia orgánica es esencial para la fertilidad del suelo, ya que proporciona nutrientes y mejora la estructura. 3. Aumento de la erosión. Exposición del suelo. Al remover la cubierta vegetal y aflojar el suelo, la grada de discos aumenta la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica y eólica. Pérdida de nutrientes. La erosión arrastra los nutrientes del suelo, disminuyendo su fertilidad. 4. Mayor evaporación. Aumento de la superficie expuesta. La labranza con grada de discos aumenta la superficie expuesta del suelo, lo que incrementa la pérdida de agua por evaporación y el aumento de polvo para el medio ambiente. 5. Favorecimiento de malezas. Estimulación de la germinación de semillas. La labranza vertical estimula la germinación de semillas de malezas. Al cortar y enterrar las malezas que se encontraban en estado latente, las multiplica y las vuelve a sembrar, de manera exponencial. 6. Mayor consumo de combustible. Mayor número de pasadas. La grada de discos suele requerir múltiples pasadas para lograr la preparación del suelo deseada, lo que aumenta el consumo de combustible. En conclusión, aunque la grada de discos ha sido una herramienta tradicional en la agricultura, sus efectos negativos sobre el suelo y el medio ambiente son cada vez más evidentes. ¿Por qué elegir el multiarado? El multiarado, 5 implementos en uno, su inversión más rentable en el campo. El multiarado es mucho más que una herramienta agrícola, es un sistema versátil diseñado para optimizar sus labores y maximizar sus rendimientos.
Es una maquinaria agrícola innovadora que combina 5 implementos en uno solo, simplificando sus labores y optimizando sus resultados. Prepara el suelo a la perfección, subsolado, surcado y cultivo en un solo pase, mejorando la estructura del suelo y facilitando la germinación de las semillas. Beneficios inmediatos con el multiarado. Eliminar las malas hierbas de manera eficiente, convierte las malezas en abono natural, reduciendo drásticamente el uso de herbicidas y mejorando la fertilidad del suelo. Al cortar las malas hierbas desde la raíz, el multiarado las transforma en abono natural, enriqueciendo el suelo y reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos. Aumenta la producción. Gracias a un suelo más sano y una mejor aireación, los cultivos crecerán más fuertes y saludables, generando mayores rendimientos. Versatilidad, adaptable a una amplia variedad de cultivos y condiciones de suelo. Eficiencia, ahorra tiempo y esfuerzo, reduciendo los costos de producción. Sostenibilidad, contribuye a una agricultura más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Rentabilidad, aumenta sus ganancias a corto, mediano y largo plazo, gracias a mayores rendimientos y menores costos. ¿Qué puede hacer el multiarado por usted? Subsolado, oxigena el suelo en profundidad, mejorando su estructura y permitiendo una mejor absorción de agua y nutrientes. Surcado, prepara surcos precisos para la siembra, asegurando una germinación uniforme y un mejor desarrollo de las raíces. Cultivación y aporque. Al quitar las cuchillas laterales y ajustar las aletas de las mariposas, se convierte en un cultivador ideal para el desierve y aporque entre hileras. Aumenta el tamaño de los montículos de tierra alrededor de las plantas, protegiéndolas y favoreciendo su crecimiento. Gracias a su diseño versátil, el multiarado se adapta a diferentes tareas agrícolas. Resumen. Un cultivo más sano y sostenible. Versatilidad, 5 herramientas en una. Eficiencia, ahorra tiempo y esfuerzo. Sostenibilidad, reduce el uso de químicos y mejora la salud del suelo. Rentabilidad, aumenta la productividad y reduce los costos. La diferencia está en la raíz. ¿Por qué el corte vertical no es la solución? Observe esta tabla de comparaciones para elaborar una hectárea con la tecnología tradicional. Mientras el multiarado trabaja en armonía con la naturaleza, revitalizando el suelo y promoviendo un ecosistema saludable, la tecnología tradicional de corte vertical agrava los problemas existentes. Daña la estructura del suelo. El corte vertical fragmenta el suelo, exponiéndolo a la erosión y dificultando la infiltración del agua. Esto reduce la capacidad del suelo para retener nutrientes y favorece la compactación. Desequilibra el ecosistema. Al perturbar la vida del suelo, el corte vertical altera el delicado equilibrio entre microorganismos benéficos y patógenos, favoreciendo el desarrollo de enfermedades. Contamina la cadena alimentaria. La necesidad de utilizar mayores cantidades de fertilizantes y pesticidas para compensar los daños causados por el corte vertical contamina el suelo, el agua y los alimentos que consumimos. Los efectos a largo plazo son devastadores: pérdida de fertilidad, suelos empobrecidos y menos productivos. Contaminación de fuentes de agua, riesgo para la salud humana y animal. Resistencia a los pesticidas, desarrollo de plagas y enfermedades más resistentes. Recuerda que la agricultura sostenible es el futuro. Di adiós a los altos costos de producción. El multiarado te permite preparar 50 hectáreas en menos de una semana de labor, reduciendo significativamente tus gastos en combustible y mano de obra. Además, mejorarás la calidad de tu suelo y aumentarás tus rendimientos. Es una inversión que se paga sola. En conclusión, el multiarado ofrece una serie de ventajas significativas en comparación con la tecnología tradicional de corte vertical. Invierte en un futuro más sano y sostenible. Con el multiarado, la eficiencia y la rentabilidad van de la mano. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo transformar tu agricultura y tu negocio. Comparte con tus amigos agricultores y empresarios agrícolas. Para más información visite www.multiplo.org, for English, www.ecoplo.org. Destrucción de la estructura natural del suelo, provocada por los sistemas de labranza tradicionales. Degradación de la materia orgánica y la vida del suelo. Propagación de malezas con el corte vertical.
La rastra de disco, donde corta, multiplica. Durante siglos hemos realizado la labranza de los suelos en dirección vertical mediante el uso de arados y rastras de discos que invierten, mezclan y compactan sus capas, mudando las diferentes especies de su hábitat natural. Esto ha provocado la destrucción de casi todas las formas de vida que antes existieron y fabricaban de manera natural los nutrientes para alimentar las plantas. El multiarado ahorra hasta el 50% de los combustibles y los costos de producción. Permite ahorrar hasta más del 50% del agua. Incrementa los rendimientos agrícolas y la calidad de los alimentos. Con los ahorros obtenidos con nuestra tecnología, el agricultor recupera su inversión en muy poco tiempo. La salinidad en los suelos agrícolas. La salinidad es un problema complejo que implica la acumulación excesiva de sales solubles en la capa superficial del suelo, dificultando la absorción de agua por las plantas y afectando su crecimiento. La salinidad ocurre cuando las sales solubles se acumulan en la capa superior del suelo a niveles perjudiciales para las plantas. Las causas principales suelen ser el riego con agua de alta salinidad, el ascenso de capas freáticas salinas, la escasa precipitación para lavar las sales y la evaporación que concentra las sales en la superficie. El multiarado es una herramienta importante dentro de la estrategia integral para la gestión y la mitigación de la salinidad, principalmente a través de los siguientes mecanismos. 1. Mejora de la infiltración y el drenaje. El mecanismo de corte horizontal, que es el fundamento de la tecnología del multiarado, tiene la capacidad de mejorar las estructuras físico-químicas del suelo, lo que permite la reducción de la compactación y el aumento de la porosidad, y con ello la encapsulación de agua y oxígeno a niveles normales. Esto facilita una mejor infiltración del agua de lluvia o de riego a través del perfil del suelo. Si se combina con un sistema de drenaje adecuado, el agua infiltrada ayuda a lavar las sales acumuladas en la superficie y transportarlas hacia las capas más profundas, fuera de la zona radicular de los cultivos. 2. Incorporación de enmiendas. El multiarado permite la incorporación eficiente de enmiendas al suelo en una sola pasada. Si la estrategia para combatir la salinidad incluye la adición de materiales como yeso agrícola, sulfato de calcio, materia orgánica o abonos verdes, el multiarado puede facilitar su mezcla homogénea con el suelo. El yeso agrícola es fundamental para desplazar el sodio, una de las sales más perjudiciales, del complejo de intercambio catiónico del suelo, permitiendo que sea lavado con el agua de drenaje. La materia orgánica mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua necesaria y la lixiviación del agua en exceso, lo cual influye positivamente en el movimiento de las sales fuera del alcance del área radicular de la planta. 3. Preparación de camas de siembra adecuadas. Con la utilización del multiarado se pueden crear camas de siembras a una adecuada altura, ayudando a la disminución del efecto de la salinidad en la optimización de la germinación y el establecimiento de cultivos tolerantes a la salinidad.
Si se siembran variedades adaptadas a condiciones salinas, un suelo bien preparado ayuda a que las plántulas desarrollen un sistema radicular fuerte que pueda tolerar mejor las concentraciones de sal en las capas superficiales. 4. Reducción de la evaporación. El accionar del corte horizontal de las capas del suelo que realiza el multiarado permite crear una capa superficial más suelta que facilita la percolación del agua de lluvia y además realizar la labor de deshierde, al cortar las malezas y tratar los residuos de cosechas, sin incorporarlas a las capas debajo del suelo, sino depositarlas en la superficie, creando una capa protectora contra los rayos solares y el accionar del viento, disminuyendo la erosión y la pérdida de fertilidad del suelo, e incidiendo directamente en la disminución de la evaporación de la humedad del suelo, lo cual es una de las causas fundamentales en el aumento de la salinidad. Una menor evaporación significa que menos agua asciende a la superficie, transportando sales consigo y contribuyendo a su acumulación en la zona radicular. En resumen, la recuperación de suelos salinos a corto y mediano plazo se logra con una estrategia integrada donde el multiarado juega un rol vital, ya que mejora las condiciones físicas químicas del suelo, impulsa la biota y la materia orgánica. El multiarado es una herramienta valiosa para una gestión holística de la salud del suelo, minimizando el riesgo de salinización severa. Para más información, visite nuestras websites que aparecen en la pantalla. Para cotizar, sin compromiso de compra, comuníquese con la persona que le envió este video. Gracias. El multiarado, guardián de tu tierra y de tu bolsillo. Haga que sus tierras trabajen para usted, no al revés. El multiarado representa una tecnología genuinamente innovadora en la maquinaria agrícola moderna, ofreciendo una solución integral que va más allá de la simple preparación del suelo. Su diseño innovador consolida 5 implementos esenciales en un único equipo, lo que se traduce en ahorros significativos en la inversión inicial, al evitar la adquisición de múltiples equipos tradicionales de corte verticales. Esta multifuncionalidad no solo optimiza el capital del agricultor, sino que también reduce los costos operativos asociados al mantenimiento, almacenamiento y consumo de combustible de varias máquinas. Al integrar diversas funciones como el arado y grada de discos de cortes horizontales, subsolador, cultivador y surcador, así como la preparación de la cama de siembra y el control de malezas en un solo pase, el multiarado disminuye drásticamente el tiempo requerido para las labores de preparación del terreno, permitiendo una siembra más oportuna y eficiente. Esta optimización del tiempo se traduce directamente en ahorros económicos y en una mayor productividad de la explotación agrícola, liberando recursos para otras tareas cruciales del ciclo de cultivo. Uno de los pilares fundamentales del multiarado es su enfoque en la sostenibilidad y la regeneración del suelo, lo que se refleja en su capacidad para cortar las malezas de manera superficial y convertirlas en abono natural directamente sobre el terreno. Este proceso elimina la necesidad de utilizar herbicidas y otros agroquímicos, generando ahorros sustanciales en estos insumos, y contribuyendo a la salud del ecosistema del suelo y a la producción de alimentos más sanos y seguros. Al no invertir las capas del suelo, el multiarado preserva la estructura natural y la microbiota beneficiosa que se encuentra en las diferentes profundidades, favoreciendo la retención de humedad y nutrientes. Esta técnica reduce significativamente la necesidad de riego y la aplicación de fertilizantes sintéticos, generando ahorros considerables en el consumo de agua y en los costos de fertilización. La conservación de la estructura del suelo también minimiza la erosión y la pérdida de materia orgánica, promoviendo la fertilidad a largo plazo y la resiliencia del suelo ante condiciones climáticas adversas. El multiarado ofrece una solución innovadora y altamente beneficiosa para la ganadería al permitir la rejuvenación de pastizales sin la necesidad de desplazar a los animales. Su capacidad para airear el suelo, cortar superficialmente las malezas y distribuirlas como abono natural fomenta un crecimiento más vigoroso y denso del pasto, incrementando la disponibilidad de forraje nutritivo para los animales. Esta técnica no solo mejora la calidad y cantidad de pasto disponible, sino que también contribuye a la salud del suelo al mejorar su capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que se traduce en pastizales más resilientes y productivos a largo plazo. En definitiva, el multiarado se erige como una herramienta esencial para el agricultor moderno que busca optimizar sus recursos y adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. La combinación de 5 implementos en uno no solo representa un ahorro económico directo en maquinaria, sino que también genera eficiencias significativas en el uso de agua,
fertilizantes, agroquímicos, tiempo y mano de obra. Su innovador sistema de control de malezas, que las convierte en abono natural sin alterar la estructura del suelo, promueve la salud y la fertilidad a largo plazo, reduciendo la dependencia de insumos externos y contribuyendo a una agricultura más rentable y respetuosa con el medio ambiente. La inversión en un multiarado se traduce en una gestión agrícola más eficiente, económica y sostenible, asegurando la productividad de la tierra para las generaciones futuras. Por su apariencia sencilla, es posible que usted piense, ¿parece demasiado bueno para ser verdad? Es completamente comprensible que surja esa interrogante. Sin embargo, le aseguramos que la realidad supera con creces cualquier expectativa. Esto no es una promesa sin fundamentos, sino una afirmación respaldada por la experiencia tangible de cientos de clientes satisfechos, quienes ya están disfrutando de los beneficios de la tecnología multiarado en diversos países alrededor del mundo. Su testimonio es la prueba irrefutable de nuestra eficacia y fiabilidad. Y para reforzar aún más su confianza, contamos con el respaldo sólido de nuestra marca y una patente exclusiva, además de múltiples reconocimientos a nivel global que avalan la calidad e innovación de nuestra tecnología. En conclusión, con el multiarado, usted no está adquiriendo una simple masa de metal disfrazada con promesas tecnológicas vacías que, a la larga, perjudican tanto la vitalidad de su tierra como la salud de su economía. Lo que le ofrecemos es una tecnología genuinamente innovadora de corte horizontal, diseñada meticulosamente para trabajar con la tierra, no en su contra. Este sistema único preserva la estructura natural de su suelo al no invertir sus capas, fomentando un ecosistema subterráneo saludable y próspero. Al elegir el multiarado, usted invierte en una solución que armoniza la eficiencia agrícola con la responsabilidad ambiental, asegurando la fertilidad a corto y largo plazo de sus terrenos y contribuyendo a un futuro más sostenible. Descubra cómo esta diferencia fundamental puede transformar su producción y su economía visitando www.multiplo.org. Gracias. El multiarado representa un avance tecnológico en la agricultura. Su diseño innovador permite realizar un corte horizontal preciso, sin invertir las capas del suelo. Esta técnica, basada en principios científicos, contribuye a la regeneración de los suelos y a una agricultura más sostenible. Realiza el corte horizontal de las capas del suelo, a una profundidad programada, sin mezclar, invertir o cambiar el orden natural de las mismas, lo que favorece la conservación de las estructuras físico, químicas y biológicas del suelo, aumentando la estabilidad de la materia orgánica. Características principales del multiarado. Tecnología de corte horizontal. Conserva las estructuras del suelo y evita la compactación, mejorando la infiltración de agua y aire. Favorece la conservación y reduce en gran medida la erosión del suelo. Versatilidad. Puede realizar múltiples tareas en una sola pasada. Además de mullir el suelo y prepararlo para la siembra, realiza la labor de subsolado, deshierva, cultiva y aporca. Sostenibilidad. Disminuye el consumo de combustibles fósiles y los costos de operaciones, al reducir el tiempo y las labores de preparación, lo que favorece la conservación de la maquinaria y la eficiencia en las labores. Ventajas del multiarado en comparación con otros métodos. Mayor conservación del suelo. Al minimizar la perturbación del suelo, se reduce la pérdida de materia orgánica y nutrientes. Menor compactación. El corte horizontal evita la formación de capas. El multiarado es una tecnología innovadora que ofrece múltiples beneficios para la agricultura sostenible. Al minimizar la perturbación del suelo y mejorar su estructura, contribuye a una mayor productividad, rentabilidad y cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son los principales beneficios del multiarado para los cultivos? Mayor contenido de materia orgánica. Se conserva la materia orgánica en la superficie, mejorando la estructura del suelo y su capacidad para retener agua y nutrientes. Aumento de la productividad. Mejor desarrollo radicular. La estructura del suelo mejorada permite un mayor desarrollo de las raíces, lo que se traduce en plantas más vigorosas y mayores rendimientos. Control de malezas. El corte horizontal elimina el crecimiento de las malezas, reduciendo la necesidad de herbicidas. Mayor infiltración.
El suelo estructurado por el multiarado permite una mejor infiltración del agua, reduciendo la escorrentía y el riego. Mayor retención de humedad. La materia orgánica aumenta la capacidad del suelo para retener agua, lo que reduce la frecuencia de riego. Menor uso de agroquímicos. Al mejorar la salud del suelo y controlar las malezas de forma mecánica, se reduce la necesidad de fertilizantes y herbicidas. Sostenibilidad. Reducción del impacto ambiental, menor emisión de gases de efecto invernadero, menor contaminación del agua y conservación de la biodiversidad del suelo. Agricultura más sostenible. Contribuye a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y las futuras generaciones. Muy recomendable para rejuvenecer los pastos, sin necesidad de mover a los animales del lugar. Reducción del impacto ambiental. Al permitir una labranza más precisa y adaptada a cada suelo y cultivo, el multiarado contribuye a una agricultura más sostenible, reduciendo la erosión y el consumo de insumos. No necesitas 5 implementos separados. El multiarado es la solución perfecta para los agricultores que buscan simplificar sus labores y aumentar su productividad. Y eso no es todo. Después de terminar con las labores de sus tierras, puede rentar el equipo y sacar aún mayor provecho de sus bondades y beneficios. Esto le permitirá aumentar su ingreso anual, obtener un retorno sobre la inversión aún mayor, disfrutar de una mayor rentabilidad y eficiencia en sus labores agrícolas. Posibles aplicaciones y ventajas adicionales. Preparación de suelos para diferentes cultivos. El multiarado puede adaptarse para preparar el suelo en una amplia variedad de cultivos, desde granos hasta hortalizas y frutales. Integración con otras tecnologías. La posibilidad de integrar el multiarado con sistemas de guía por GPS y sensores de humedad del suelo permite una labranza aún más precisa y eficiente. Resumen de la reducción de costos operativos. Al optimizar la preparación del suelo, el multiarado puede contribuir a reducir los costos de producción, como el consumo de combustible, agua, tiempo de labor, mano de obra, fertilizantes, agroquímicos y no precisa de la utilización de 5 implementos agrícolas. Todo lo cual le ahorra al agricultor o empresario agrícola grandes sumas de dinero por cada hectárea trabajada con la tecnología multiarado. Impacto ambiental. El multiarado y el carbono, una relación compleja. La tecnología utilizada por el multiarado y el corte horizontal de las capas del suelo implica remover y airear la tierra, sin exponer la materia orgánica. Por tanto, la tecnología del multiarado tiene implicaciones directas en el ciclo del carbono y su captura en el sumidero natural. Impactos positivos potenciales. Incremento de la materia orgánica. La utilización del multiarado incorpora los residuos de cultivos al suelo, lo que incide en el aumento de la materia orgánica de forma natural. Las aplicaciones adicionales de materia orgánica a los cultivos se conservan mejor en el suelo y son mejor aprovechadas por los cultivos. La materia orgánica actúa como un sumidero de carbono, capturándolo de la atmósfera y almacenándolo en el suelo. Mejora de la estructura del suelo. Cada año se pierden 12 millones de hectáreas de tierra productiva, según la ONU. Cerca del 20% de los suelos degradados son tierras de cultivo, y entre un 30% y 25% son pastizales. La desertificación tiene un impacto directo en la producción agropecuaria, y por tanto en la producción de alimentos. La desertificación es un problema ambiental global que se produce por una combinación de factores climáticos y humanos. Entre las causas humanas se encuentran la deforestación, las malas prácticas agrícolas, el sobrepastoreo y la sobreexplotación de recursos naturales. Mantener y recuperar las estructuras del suelo deterioradas por malas prácticas agrícolas es uno de los retos de la agricultura actual. Recuperación y mantenimiento de las estructuras físico, químicas y biológicas del suelo. La utilización de la tecnología multiarado actúa de forma eficiente en la recuperación de las estructuras dañadas por las malas prácticas agrícolas, utilizadas con la agricultura convencional. Devolver la vida al suelo es fundamental para mantener la fertilidad a través de los microorganismos que en él habitan. Los organismos del suelo actúan como agentes primarios para la conducción del ciclo de los nutrientes, la regulación de la dinámica de la materia orgánica del suelo, el secuestro del carbono y las emisiones de gases invernadero, modificando la estructura física del suelo y el almacenamiento de agua y oxígeno. Por tanto, devolver la microflora a la tierra es muy importante y decisiva en el mantenimiento del suelo como ser vivo. ¿En qué tipo de suelos es más recomendable utilizar el multiarado?
Las actualizaciones realizadas al multiarado en la última década permite que la tecnología trabaje en cualquier tipo de suelos y de cultivos. Además, se le incorporó un sistema de protección contra impacto para suelos pedregosos. El multiarado se fabrica de acuerdo con la potencia del tractor de cada cliente, al tipo de cultivos, ancho de siembra y total de hectáreas a trabajar. Beneficios detallados de las nuevas actualizaciones. Mayor versatilidad. Gracias a las adaptaciones, el multiarado se ha convertido en una herramienta esencial para agricultores con terrenos variados, desde los más ligeros hasta los más pesados. Menor desgaste y mayor vida útil. El sistema de protección contra impactos prolonga la vida útil del implemento. Además, las nuevas puntas y cuchillas reversibles de doble vida, con acero de alta calidad, reducen los costos de mantenimiento y reemplazo. Personalización a medida. La fabricación a la medida garantiza que cada agricultor obtenga un multiarado que se adapte perfectamente a sus necesidades específicas, optimizando la eficiencia y productividad. ¿Tienes alguna otra pregunta específica sobre el uso del multiarado? En los comentarios puede dejarnos sus preguntas. Le contestaremos a la mayor brevedad posible. Comparte con todos tus amigos agricultores o empresarios agrícolas. Gracias. Hola estimados amigos, damos continuidad a una serie de videos que estamos promocionando con la utilización del multiarado mariposa de hierro, y precisamente hoy vamos a hablar de ganaderías y pastos, o sea, la utilización de este implemento de corte horizontal para utilizarlos en ganadería y en pasto, con los efectos que pueden ver en la pantalla, cómo se utiliza, cómo descompacta, cómo deshierva. Sabemos que una de las formas de compactación en los suelos agrícolas más agresivas que hay precisamente es la causada por el paso de los animales del ganado, debido a su gran peso y al poco punto de apoyo que tienen con sus cascos. Esa compactación provoca grandes problemas en la agricultura, en los pastos, precisamente por la falta de oxigenación, por la falta de espacios porosos para acumular aire y agua, y el poco aprovechamiento de las excretas, o sea que generalmente no se pueden aprovechar las excretas de los animales como fertilizante, precisamente porque hay una compactación y estamos cayendo en la anaerobiosis en los suelos, que está dada precisamente por la falta de oxígeno, y donde el nitrógeno que pudiéramos estar aprovechando pierde su forma de nitrato, porque hay organismos nitrificadores que utilizan ese oxígeno y lo convierten, el nitrato se convierte en nitrito, en óxido nitroso o en amoníaco, que son formas del nitrógeno que no son absorbidas por los pastos. Ahora, esa compactación crea otro problema también, y es precisamente que las raíces del pasto no se pueden desarrollar. Por lo tanto, existe una debilidad ante la carencia de agua y una debilidad también en la emisión de nuevos brotes o rebrotes después del paso de los animales comiendo de este pasto. Ahora, van a ver cómo la utilización del multiarado descompacta ese suelo, dándole mayor porosidad. Por lo tanto, hay mayor retención de agua y hay una mayor retención de oxígeno. Eso indica que hay un mayor aprovechamiento
de el nitrógeno que es depositado en el suelo tanto por la lluvia como por las excretas de los animales. Otro de los problemas que se resuelven con el paso de este equipo, como pueden ver, es precisamente el deshierve. Cuando los campos de pasto se llenan de hierba, en la agricultura convencional se utilizan herbicidas que son muy dañinos a la salud de los animales y a la calidad de la leche. En ese caso está el glifosato y otros herbicidas de alto impacto que provocan pérdidas del pasto, pero que además que intoxican esos pastos, intoxicando la leche y la carne de esos animales. Por tanto, la pérdida de la calidad y la inocuidad se pierden por completo. La utilización del multiarado beneficia directamente al sistema reproductivo de las vacas, haciendo que entren en celo o estén disponibles para la preñez en el tiempo que indica cada raza, no atrasándose por intoxicación del aparato reproductivo, precisamente cuando hay aumentos de nitritos y fosfitos en los suelos y en los pastos. Esto trae como beneficio que la calidad de la leche y de la carne aumente significativamente y esté desprovista precisamente de estos tóxicos. Hay algo que es fundamental también, y es que con la utilización del multiarado, con el corte horizontal, no se expone el carbono a la atmósfera y hace que la relación carbono-nitrógeno se mantenga en niveles adecuados para la mejor absorción por parte de la planta del ion nitrógeno. Esto hace que en los campos dedicados a la ganadería y a los pastos se haga este corte horizontal sin exponer, como decíamos, el carbono, y descompactando el suelo y aireándolo. Esto trae como beneficio directo aumento de la calidad de la leche y de la carne, pero además mejor utilización del contenido de fibra en los pastos, precisamente por una profundización de las raíces en busca de nutrientes a partir de la descompactación de los suelos. Todas estas labores se realizan sin sacar el ganado del potrero, o sea, se descompacta, se deshierva, y esto es fundamental, cero uso de herbicidas con las consecuencias negativas que le decíamos al principio, y un mayor rendimiento del alimento en carne y en leche. Pueden ver en este video que les vamos a presentar a continuación cuál es el trabajo de deshierve, de descompactación del multiarado en los campos dedicados a la ganadería y a los pastos. El multiarado y su accionar en los pastos y la ganadería. Pastos fértiles, ganadería sana y productiva a través del uso del multiarado. Los suelos constituyen un recurso natural esencial no renovable que generan bienes y servicios vitales para los ecosistemas y la vida humana. Son fundamentales para la producción de cultivos, fibras y combustibles. Filtran y limpian decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua cada año. Los suelos, como depósito importante de carbono, también ayudan a regular las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y otros gases efecto invernadero, lo cual es fundamental para la regulación del clima, siendo este a su vez el principal recurso donde se apoya la producción de pastos dependiente de la sanidad del suelo para obtener rendimientos económicamente sustentables. En los sistemas agrícolas, el sistema suelo tiene un papel determinante en la producción. Por eso el mantenimiento adecuado del mismo se convierte en una necesidad de primer orden para los productores ganaderos. De la sanidad y fertilidad de los suelos depende la calidad productiva de los pastos y la conversión en carne o leche de alta calidad de la masa ganadera. La máxima expresión genética de un rebaño en cualquier tipo de ganadería, leche o carne, está definida por su alimentación balanceada y equilibrada, lo cual se logra cuando los suelos son fértiles y mantienen pastos con los nutrientes necesarios para alimentar correctamente a la masa ganadera y brindar un producto de alta calidad para el consumo humano. El correcto laboreo del suelo y la mineralización del mismo constituyen la base de la productividad de los cultivos, lo cual se verá reflejado en la sanidad de los cultivos y de los animales en cuestión.
El sistema biológico del suelo, en sinergia con los demás sistemas que intervienen en los procesos, son la base que sustentan la producción de biomasa a partir de fotosíntesis. De ahí la importancia extrema del cuidado de la biota del suelo que genera esta biomasa y que el hombre ha descuidado y ha degradado con las malas prácticas agrícolas. Para mantener el balance energético entre los factores que intervienen, suelo, biomasa y animales, hay que mantener o devolver al suelo los minerales necesarios para la nutrición equilibrada de los pastos o de los cultivos que sirven como alimentación de la masa ganadera, lo que lleva a una nutrición equilibrada de los animales donde se eliminan las intoxicaciones por excesos de nitritos y fosfitos que dañan los órganos internos de los mismos. El aumento de la calidad de los pastos lleva directamente a la disminución del consumo de concentrados que no resuelven eficientemente la nutrición necesaria, afectando la economía de los ganaderos. Invertir en el cuidado del suelo para la obtención de pastos de calidad es mucho más rentable para el ganadero que la compra de concentrados, medicinas y agrotóxicos. La tendencia mundial a consumir alimentos sanos cada vez es mayor y la producción ganadera no está exenta de esta tendencia. La sustentabilidad de la producción ganadera basada en una alimentación a base de los pastos y que no dependa de los insumos externos, agroquímicos para los pastos y concentrados producidos a base de agroquímicos, obliga cada vez más a los productores a aplicar las tecnologías que estén acordes a los principios de la conservación de la naturaleza. El accionar del ganado en los pastizales genera una compactación de la capa superficial del suelo que afecta las propiedades físico-químicas y biológicas del mismo. Esta compactación aumenta cada año y se hace muy difícil la penetración del agua, raíces y oxígeno, interrumpiéndose el proceso de transferencia y reabastecimiento de energía y nutrientes. Los rendimientos se afectan grandemente. La solución se busca en las aplicaciones de fertilizaciones que acentúan y agravan el problema, ya que generalmente las cantidades de fertilizantes que logran llegar hasta la raíz es muy inferior a las necesidades de los pastos debido a las deformaciones en el sistema radicular, producto de la desmineralización de los suelos y la falta de microorganismos que provocan las aplicaciones de herbicidas y pesticidas. No permiten que se absorba más del 30 a 35% de los fertilizantes. Cada día aumenta la degradación de los suelos y de los pastizales por las equivocadas prácticas agrícolas basadas en un modelo de producción ganadero con un manejo equivocado e irracional de los suelos y de los pastos, unido a la dependencia cada vez mayor de una cadena de insumos externos que contaminan y esterilizan los mismos, acrecentando los costos de producción. La extracción de elementos minerales del suelo por parte de la masa ganadera, los cuales se transforman en leche o carne, van creando una desmineralización y con ella la pérdida de la biota del suelo, lo que provoca la interrupción de los flujos de energía, ya de por sí dañada por la pérdida de las características físico-químicas y biológicas del suelo, que empobrece cada día más los pastizales y con ello la calidad de los productos obtenidos, leche y carne. Los ciclos biológicos del carbono y del nitrógeno tienen su primer eslabón en el suelo y con la aplicación de las tecnologías convencionales de preparación de suelos, al invertir sus capas naturales, se rompen esos ciclos o sistemas y con ello la exposición del carbono a la atmósfera continuará creciendo, al igual que los contenidos de CO2. Evitar la sequedad y compactación del suelo es importante para disminuir el calentamiento de este, lo cual afecta procesos de producción de sustancias y hormonas necesarias en la absorción de nutrientes para el rebrote de los pastos y para la acumulación de sustancias de reservas en las raíces. La aplicación de las nuevas tecnologías en preparación de suelos con el corte horizontal, donde no se invierte el prisma y se devuelven las características físico-químicas y biológicas del mismo, es la única alternativa para restablecer la recaptura del carbono orgánico, constituyente principal de la fertilidad del suelo, a través de la fotosíntesis de las plantas.
La tecnología empleada con el multiarado entrega al productor ganadero un método viable para lograr una producción de altos rendimientos, reduciendo progresivamente la dependencia de los insumos químicos en más del 75%, combinándolo con estrategias de selección de especies fijadoras de nitrógeno y pastos según la época del año. La devolución de las condiciones físico-químicas permiten la acumulación de humedad y de oxígeno en el suelo, y con ello el hábitat, o sea, la recuperación y establecimiento de los macro y microorganismos, biota. Dentro de los microorganismos que colonizan el suelo y la rizósfera de la raíz se encuentran los fijadores de nitrógeno y los solubilizadores de fósforo y potasio. Mantener la biota del suelo es muy importante para establecer el equilibrio entre los beneficios y los patógenos del suelo, el cual se puede ver afectado por el estiércol bovino si contiene concentraciones altas de nutrientes, nitrógeno, fósforo, microorganismos, patógenos, E. coli, antibióticos y compuestos que interactúan con el sistema endocrino, hormonas esteroidales, fitoestrógenos, plaguicidas y herbicidas. Las excretas bovinas frescas esparcidas en los pastizales contienen nitrógeno en forma de nitratos y nitritos. La forma de acumulación de estos compuestos oxidados en el cultivo puede causar intoxicación en el ganado que los consuma. Está demostrado que la cantidad de fertilizantes nitrogenados y fosforados que se apliquen no determinan la sanidad y calidad de los suelos y por ende de los pastos. Los nitritos y fosfitos acumulados por las altas dosis de fertilizaciones nitrogenadas y fosforadas, además de causar daños en los ecosistemas, dañan los aparatos reproductivos de las vacas y retrasan los periodos de fertilidad de las novillas. Nuestra misión a corto plazo es dotar a los ganaderos de los conocimientos necesarios para mantener los suelos sanos, libres de agrotóxicos y aumentando las producciones y los nutrientes para alimentar adecuadamente los rebaños, significando un aumento de la rentabilidad con disminuciones de costos, haciendo sustentables y sostenibles sus producciones. El multiarado, un solo implemento, 5 funciones. Contáctanos para obtener más información y enviarle el catálogo con los nuevos precios mejorados. Para solicitar una cotización sin compromiso de compra, puede contactarnos a través del teléfono o el código de WhatsApp que aparece en pantalla. En la descripción de este video encontrarán los enlaces para contactarnos directamente sin intermediarios. Comparte con todos tus amigos agricultores y empresarios del sector agrícola. Nos vemos en el próximo video. El multiarado, la solución definitiva para la crisis agrícola global. El multiarado, con su innovadora tecnología de corte horizontal, se presenta como la alternativa prometedora a las prácticas de labranza tradicionales que han contribuido a la degradación del suelo. Sus beneficios clave radican precisamente en su capacidad para no invertir las capas del suelo, lo que tiene implicaciones significativas para la salud y la productividad agrícola a corto y largo plazo. 1. Preservación de la estructura del suelo. A diferencia de la labranza convencional, que voltea y mezcla las capas del suelo, el multiarado realiza un corte horizontal. Esto significa que respeta la estratificación natural del suelo, manteniendo intactos los horizontes del suelo que son vitales para la circulación de nutrientes, agua y aire. Al no alterar esta estructura, se reduce drásticamente el riesgo de compactación y se fomenta una mejor permeabilidad. 2. Reducción de la erosión. Una de las mayores desventajas de la labranza tradicional es que deja el suelo expuesto al viento y al agua, lo que acelera la erosión. Al no invertir las capas, el multiarado permite que los residuos de cultivos permanezcan en la superficie o se incorporen superficialmente. Estos residuos actúan como una cubierta protectora natural, disminuyendo la erosión hídrica y eólica y conservando la capa superior del suelo, la más fértil. 3. Mantenimiento y aumento de la materia orgánica. La materia orgánica es el corazón de la fertilidad del suelo. La labranza profunda y la inversión de las capas aceleran la descomposición de la materia orgánica, liberando carbono a la atmósfera y empobreciendo el suelo. El multiarado, al ser menos disruptivo, promueve la acumulación de materia orgánica, lo que mejora la capacidad de retención de agua del suelo, la disponibilidad de nutrientes para las plantas y la actividad microbiana. 4. Optimización del uso del agua. Un suelo con una estructura sana y buena materia orgánica tiene una mayor capacidad para infiltrar y retener agua.
Al evitar la compactación y fomentar la presencia de poros, el multiarado contribuye a que el agua de lluvia o riego penetre de manera más eficiente, reduciendo la escorrentía superficial y, por ende, el uso de agua necesario para los cultivos, un beneficio crucial en zonas con escasez hídrica. 5. Fomento de la vida microbiana. Las capas superiores del suelo albergan una vasta y compleja red de microorganismos que son esenciales para el ciclo de nutrientes y la salud general del suelo. La labranza disruptiva daña estas comunidades. El multiarado, al minimizar la alteración, preserva estos hábitats microbianos, permitiendo que los organismos beneficiosos prosperen y contribuyan a un suelo más vivo y fértil. 6. Eficiencia energética y reducción de costos. Al requerir menos potencia de tracción y ser menos intensivo en términos de labranza, el multiarado puede significar un menor consumo de combustible para los agricultores. Esto no solo se traduce en un beneficio económico directo por la reducción de costos operativos, sino también en una menor huella de carbono asociada a la producción agrícola. 7. Control eficaz de malezas sin proliferación. La tecnología de corte horizontal del multiarado ataca las malezas de forma diferente a la labranza convencional. Mientras que las herramientas tradicionales de labranza, como arados o rastras de discos, cortan las raíces de las malezas en múltiples fragmentos, las esparcen por el terreno y las vuelven a enterrar multiplicadas, facilitando su reproducción vegetativa y proliferación. Sin embargo, el multiarado realiza un corte por debajo de la superficie que separa la parte aérea de la raíz de la maleza sin fragmentarla ni moverla a nuevas ubicaciones. Esto interrumpe su crecimiento de manera más efectiva, reduciendo significativamente la capacidad de las malezas para rebrotar y extenderse, lo que resulta en un control de malezas más duradero y sostenible, disminuyendo la necesidad de herbicidas y los costos asociados. 8. Ahorros significativos en agua, fertilizantes, mano de obra, tiempo y dinero. El multiarado impulsa una revolución económica para el agricultor. Gracias a la mejora de la estructura del suelo y la mayor retención de humedad, se reduce drásticamente la necesidad de riego, lo que se traduce en un ahorro considerable de agua. La revitalización de la vida microbiana y la acumulación de materia orgánica en el suelo disminuyen la dependencia de fertilizantes químicos, permitiendo al agricultor reducir progresivamente los agroquímicos hasta más de un 80%, con el potencial de eliminar su uso definitivamente en menos de 3 años. Este cambio no solo beneficia el medio ambiente, sino que también libera al agricultor de una carga financiera significativa. Además, al reducir las pasadas de maquinaria y simplificar el manejo de malezas, se optimiza la mano de obra y se ahorra un valioso tiempo, impactando directamente en la rentabilidad del negocio agrícola y haciendo que cada siembra sea más eficiente y económica. 9. Multifuncionalidad todo en uno y ahorro radical de pasadas. El diseño dinámico y de fácil manejo del multiarado lo convierte en un implemento agrícola multifuncional sin precedentes. El agricultor no necesitará usar un arado tradicional ni una rastra de discos, ya que el multiarado realiza ambas funciones de manera superior y horizontal, preservando las capas del suelo. Además, este equipo incorpora las funcionalidades de subsolador, cultivador y los inigualables surcadores mariposa. Esto lo convierte en un verdadero todo en uno, eliminando la necesidad de hasta 5 maquinarias distintas. La consecuencia directa es una drástica reducción en el número de pasadas requeridas en el campo, lo que se traduce en un ahorro exponencial de combustible, tiempo, dinero y el desgaste de 5 maquinarias distintas, redefiniendo la eficiencia operativa en la agricultura. Un solo pase, un futuro verde. El multiarado transforma la agricultura. El multiarado no es solo una herramienta, es una solución integral que transforma la preparación del suelo, permitiendo realizar múltiples labores cruciales en un solo pase. Su diseño innovador con tecnología de corte horizontal que no invierte las capas del suelo, lo convierte en un equipo verdaderamente multifuncional que optimiza el trabajo del agricultor como ningún otro implemento. Resumiendo, con el multiarado, el agricultor logra en una sola pasada: oxigenación del suelo. Sus componentes trabajan de manera estratégica para airear el suelo sin alterarlo drásticamente, mejorando la disponibilidad de oxígeno para las raíces de los cultivos y la actividad microbiana beneficiosa. Esto es vital para un suelo sano y productivo, ya que el oxígeno es esencial para los procesos biológicos y químicos. Subsolación efectiva. A diferencia de la labranza convencional que crea capas compactadas, el multiarado incorpora un subsolador que rompe las capas endurecidas del suelo a mayor. Esta acción mejora la penetración de las raíces y la infiltración del agua, liberando nutrientes atrapados y facilitando un desarrollo radicular más robusto. Corte de malezas inteligente. Su tecnología de corte horizontal aborda las malezas de forma única. En lugar de fragmentarlas y esparcirlas,
como lo hace la rastra de discos, que las multiplica. El multiarado corta las malezas por debajo de la superficie, separando la parte aérea de la raíz. Esto interrumpe su crecimiento de forma efectiva y duradera, reduciendo la necesidad de herbicidas y control manual. Cultivación precisa y conservacionista. Realiza una cultivación que prepara la cama de siembra de manera óptima, pero con un impacto mínimo en la estructura del suelo. Al no invertir las capas, mantiene los residuos de cultivos en la superficie, conservando la humedad residual, protegiendo el suelo de la erosión y conservando su materia orgánica vital. Surcado impecable con surcadores mariposa. El equipo incorpora los incomparables surcadores mariposa, que crean surcos precisos y uniformes en el mismo pase. Esta integración elimina la necesidad de una maquinaria adicional para surcar, garantizando una preparación eficiente para la siembra o el riego. Esta capacidad de realizar oxigenación, subsolación, corte de malezas, cultivación y surcado en un solo pase representa una revolución en la eficiencia agrícola. El agricultor se beneficia de una drástica reducción en el consumo de combustible, una optimización invaluable del tiempo, una disminución significativa de la mano de obra y, en última instancia, un ahorro de dinero sustancial al reemplazar la necesidad de hasta 5 maquinarias distintas. El multiarado no solo agiliza el trabajo, sino que lo hace de una manera que regenera el suelo, promueve la sostenibilidad y aumenta la rentabilidad de la operación agrícola. Multiarado, el futuro de la agricultura mundial. Conclusión, el multiarado emerge como una herramienta poderosa para revertir la degradación del suelo y avanzar hacia una agricultura más sostenible y resiliente a nivel global. Su enfoque en la conservación de la estructura del suelo, la reducción de la erosión y el fomento de la materia orgánica, lo posiciona como una pieza fundamental para garantizar la productividad y la seguridad alimentaria en el presente y del futuro. Gracias por elegirnos.